de datos y otro módulo de lógica, ¿ya? En los módulos de datos, ya, estos módulos de datos no aparecen en el diagrama de flujo, pero sí en la hoja de cálculo, ¿ya? Y en los módulos de lógica sí aparecen en el diagrama de flujo. Enseguida vamos a ir viendo con un ejemplo esto. Hay varios elementos que es importante saber, ¿ya? Por ejemplo, una entidad. Entidad dentro del software lo llama así como entity. La palabra de entidad está en inglés en la pizarra porque el software usa inglés, ¿ya? Pero para nosotros entity es una entidad. ¿Qué es una entidad? En realidad, una entidad puede ser una persona que viaja en el sistema. Va a ser el ingreso de los elementos a un sistema, en otras palabras. Luego tenemos otro elemento que es el set, ¿ya? El set es un lugar, por ejemplo, en este caso, en un lugar de atención, ¿ya? Donde se va a tomar un determinado tiempo para realizar un proceso. Luego tenemos otro elemento que es un recurso, o como está en pizarra, dice resource, ¿ya? El resource representa al número, ¿sí? Al número de cajas para hacer un determinado proceso dentro de un set. Otro elemento que tenemos son las variables. Las variables se van a definir por el modelador, ¿ya? Y finalmente tenemos las colas, ¿ya? La cola que se hace en un set. Una vez que veamos los ejercicios se va a entender mejor, ¿ya? Pero esos conceptos por lo menos es importante empezar a entender. Fíjense en pizarra, lo que se está mostrando es una entidad, ¿ya? Ahí está la entidad. Ya en su diseño básico de procesos, al lado izquierdo muestra eso. Ahí está en la parte de arriba donde dice create. Esa llega a ser una entidad, ¿ya? Esta entidad se basa en los módulos, ¿ya? Son módulos básicos, ¿ya? Sobre los cuales van a trabajar los modelos. Asimismo, muestran cómo el modelo está funcionando, ¿ya? Estas entidades trabajan como objetos dinámicos. ¿Por qué? Porque pueden crear, se pueden procesar y se pueden liberar. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando un cliente entra a un banco, primeramente está como elemento de entrada. ¿Está bien? Después empieza a hacer una transacción, va a hacer un pago de servicios, de luz, de agua. Y finalmente va a salir del banco, ¿sí? Por eso se dice que estas entidades son objetos dinámicos, ¿ya? Asimismo, estas entidades tienen algunos atributos. ¿Qué significan los atributos? Es el tiempo de llegada. Un cliente no llega en un tiempo constante, ¿sí? Por ejemplo, a un banco, el cliente puede ser que lleguen dos clientes al mismo tiempo. Puede ser que solo llegue un cliente, 5 clientes, 4 clientes, dependiendo. Y esas formas en cómo llegan estos clientes, si yo quiero empezar a simular, puedo empezar a utilizar distribuciones de probabilidad, ¿sí? Entonces, no hay ese atributo, el cómo llega, si llega en fila, llega de forma desordenada, entonces llegan a ser los atributos de estas entidades. Ahí en la parte derecha se observa una entidad. Fíjense, la entidad se llama Create1, como está en pizarra. Y cuando yo le hago doble clic a Create 1, me aparecen todas estas opciones que están en pizarra. ¿Ya? Eso vamos a ver luego con más detalle. Lo siguiente son los recursos, otro de los elementos. Los recursos, bueno, en realidad las entidades de las que hablábamos hace rato, entonces compiten ya por los servicios que ofrecen los recursos. Entonces, por ejemplo, se puede ocupar un recurso si está disponible. Cuando estamos hablando de recursos, vamos a asemejar algo así como los servidores en el modelo de colas de un servidor o de N servidores que ustedes han visto en estadística, ¿ya? Estoy hablando de eso cuando hablo de recursos. Hagan de cuenta que estoy hablando de los servidores, ¿está bien? Entonces, bajo esa lógica, este servidor tiene varias opciones o varios tipos de servicios. Uno que se llama 6, como se observa en pizarra, está en negrilla.
Sí, que se observa. Ya. Entonces, estamos en los recursos, ¿no? Ahora, dentro de los recursos, decíamos que estos, bueno, en realidad las entidades compiten por los recursos, ¿no? Entonces, los recursos vamos a asemejar como un servidor, habíamos dicho, ¿se acuerdan? El modelo de colas, eso decíamos. Ahora, este servidor, en otras palabras, o el recurso, ya, tiene tres opciones básicas, ¿ya? Una es de 6, otro es de release y otro es de keyway. 6 significa que va a ocupar un recurso si está disponible. Release significa que va a liberar un recurso cuando ya haya terminado un servicio. Y finalmente, keyway significa que mientras un recurso esté ocupado, todas aquellas entidades que lo requieran van a pasar a una cola de espera, ¿ya? Entonces, keyway es cola. Hay en la parte de abajo, si ustedes observan, se tiene ya un proceso de creación, ahí dice create 3. Luego se tiene un proceso, bueno, su nombre mismo dice proceso 3. Y dentro de proceso 3 se está empezando a generar esos recursos. Fíjense, ahí está el recurso 1, dice. Y luego estos detalles vamos a ver luego, ya cómo empezamos a configurar. No me voy a adelantar todavía a esos elementos. Otro de los, después de los recursos tenemos a lo que son las colas, ¿ya? Lo que se observa en pizarra es un ejemplo, por ejemplo, donde se tiene el ingreso de recursos en ese diagrama de flujo. Luego se tiene el proceso y finalmente la salida, que está como dispose. Ahí tenemos tres elementos, ¿no? Create 3 dice, process 3, luego dice dispose 3. ¿Qué va a pasar? En el primer caso, donde dice Create 3, van a empezar a llegar clientes a un banco. Voy a asemejar que esta es la representación de un banco, ¿ya? Llegan los clientes, después realizan una transacción y si estuviera ocupado el servidor, entonces van a empezar a hacer cola. Pero si no estuviera ocupado, entonces directamente van a salir del banco porque ya van a ser atendidos, ¿ya? Entonces, las entidades esperan en las colas, ¿sí? Hasta que el recurso que necesitan quede libre. Entonces, para nosotros, ese modelo de colas que ustedes han visto en estadística, se aplica aquí. Ya, esos conceptos básicos se están aplicando. Me voy a la siguiente diapositiva. Las variables. También se pueden crear variables dentro de lo que es Arena. ¿Ya? Estas variables se definen por el usuario. También pueden ser definidos por el propio sistema. ¿Ya? Luego tenemos que estos procesos permiten crear entidades. ¿Ya? ¿Qué son las entidades? Las entidades en realidad son elementos o son entradas al sistema. Ya aquí pueden ingresar personas, pueden ingresar piezas, pueden ingresar camiones, etc. Entonces son los elementos que van a ingresar las entradas. Esta creación de entidades yo voy a hacer por medio de este elemento, de este objeto que se llama create, que se observa en pizarra. Ya si ustedes observan en pizarra, entonces ahí dice create. ¿Ya? Más abajo tenemos la asignación de propiedades. Para la asignación de las propiedades, hay otro elemento que se llama asignación. ¿Ya? No se observa muy bien en pizarra, pero sí voy a remarcar, a ver, voy a utilizar lápiz. Estamos empezando a ver estos elementos, ¿ya? Uno de los procesos básicos es la creación, lo que estoy marcando en pizarra. Eso era lo primero que habíamos dicho, ya que me sirve para crear entidades, los elementos que van a ingresar al sistema, decía. Luego tenemos otro elemento que es la asignación. Estoy remarcando la asignación. Esta asignación
Bueno, lo que hace es determinar determinar las propiedades de las entidades, ¿ya? Por ejemplo, el tiempo entre legadas, el tipo de entidad. Eso voy a ir empezando a definir cuando empiece a crear estos objetos dentro de mi modelo. Otro de los elementos está el de la decisión, ¿ya? Fíjense en pizarra, ahí se muestra un proceso de decisión. Es muy similar a la función que ustedes han visto cuando elaboraban diagramas de flujo. En las materias de programación han debido llevar y han debido hacer diagramas de flujos, ¿no es cierto? Uno de los elementos en el diagrama de flujo son las condicionales. Entonces, aquí lo que estamos viendo en pizarra es justamente esa condicional, ¿sí? Aquí esa condicional se llama decide, ¿ya? Como está en pizarra, arriba dice decide, ya es una decisión. Entonces, este decide me va a servir para poder, una vez que tenga atributos creados, por ejemplo, dentro de mi modelo, voy a poder determinar qué voy a hacer con esos atributos, ¿ya? O con esas variables que vaya creando en mi modelo. Si cumple una condición, puede ir por verdad, va a ser algo, y si no, por falso va a ser algo. También aquí se puede crear con muchas condiciones, ¿ya? Algo similar a un case. Esto también ustedes han visto en programación. Por la opción 1 va a ser algo, por la opción 2 va a ser algo, por la opción 3 va a ser algo, etcétera, por n opciones. Y finalmente, en último caso, por la opción falsa, va a ser también algo. Entonces, este elemento de decide me sirve como una condicional que voy a utilizar dentro del modelo. ¿Ya? ¿Qué más? Hay otro elemento que se llama proceso. Como se observa en pizarra, el elemento proceso lo que hace es procesar, ¿ya? Es el elemento proceso. Procesa entidades de acuerdo a los servicios que que vaya recibiendo el modelo. Estos incluyen recursos, colas en espera, incluyen tiempos de procesamiento, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Otro de los elementos que tenemos eh, son las acciones, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el proceso? Aún todavía seguimos en el proceso. Cuando tenemos un proceso, este proceso puede realizar varias acciones, ¿ya? Y estas son las acciones que tienen los procesos. Tiene 4 acciones, ¿ya? Una que es la delay. Ya hace rato hablamos de delay, ¿se acuerdan? Delay lo que hace es utilizar un recurso durante un determinado tiempo, ¿ya? Utiliza un recurso. Entra un cliente, entonces este cliente yo voy a utilizar o se le va a atender en promedio en 1 minuto, en 5 minutos, en 10 minutos. Entonces, ahí estoy utilizando una acción de delay, ¿ya? Otra acción que está dentro del proceso es el save delay, como se observa en pizarra. Este lo que hace es reservar un recurso, ¿ya? Y lo utiliza durante un tiempo. Lo mismo, llega un cliente, entonces va a tener un determinado tiempo que va a utilizar este recurso, ¿ya? El otro elemento es save delay release. Lo que hace esto es reservar un recurso y va a utilizar durante un tiempo y finalmente lo va a liberar, ¿ya? Y el último, que es delay release, lo que hace es utilizar un recurso durante un tiempo y finalmente lo libera, ¿ya? Ahora, asimismo, un proceso, aparte de estas acciones, también tiene prioridades, ¿ya? La prioridad significa la reserva de este recurso. De ahí en pizarra se observa esa prioridad. Es la misma que hace rato habíamos hablado de las acciones, ¿ya? Asimismo, tiene un tipo de delay, ¿ya? Dentro del tipo de delay se pueden utilizar distribuciones de probabilidades, ¿ya? O algunas expresiones también. Se utiliza también unidades de tiempo, ¿ya? Entonces, ahí vemos el símbolo del proceso, es ese rectángulo que se observa en pizarra, y ahí están las opciones, las acciones, la prioridad, los recursos o el tipo de tiempo de proceso que se va a utilizar dentro del modelo.
Luego tenemos otro elemento que es el dispose, ¿ya? Dispose para nosotros llega a ser la liberación, ¿ya? De una entidad. Cuando ya ha terminado un cliente de hacer su transacción en el banco, se retira o se lo libera en otras palabras, ¿sí? Ese hecho de liberar ya en este programa se llama dispose, ¿ya? Se llama dispose. Está en la parte de arriba el nombre, se llama dispose, ¿ya? Si ustedes han observado hasta ahora, lo que hemos podido observar es que un modelo tiene entradas, tiene proceso y salida. Esa entrada llega a ser el create, ¿ya? Ese proceso llega a ser este process y finalmente la salida llega a ser dispose, ¿sí? Ahí estamos viendo los elementos básicos de un sistema que habíamos visto en teoría, ¿ya? Esos elementos permiten utilizar lo que es el arena, me permite utilizar. Bien, ¿qué más? Bueno, retornando a lo que eran las reglas de decisión, hace rato hablamos de las reglas de decisión y decíamos que vamos a utilizar este proceso de decide. En este tipo de decide existen dos tipos de condiciones que maneja, ¿ya? Uno es que se llama por condición y otro que se llama por cambio. Por condición, cuando yo voy a empezar a comparar variables, por ejemplo. Si el cliente tiene 50 bolivianos o más de 50 bolivianos, si el cliente es niño, es joven, es adulto, si el cliente tiene edad de 20, 30, 40, etcétera. Entonces estoy empezando a comparar algunas variables, estoy empezando a identificar algunos atributos. Y otra regla de decisión es por cambio, ¿ya? Por cambio significa que va a empezar a utilizar probabilidades, ¿ya? Dentro de mi modelo ya digo la probabilidad de que el día de hoy llueva va a ser de 80% y de que haga sol el resto, que es el 20%. Entonces puedo manejar probabilidades dentro de este design. Como se observa en pizarra, ahí está el elemento de design. Al lado derecho están los tipos o las reglas de decisión. Ahí están dos caminos por cambio, dos caminos por condición. O n caminos por cambio y n caminos por condición, ¿sí? Esas son algunas de las reglas. ¿Qué más? Luego tenemos asignación de valores, ¿ya? Cuando yo he ingresado, por ejemplo, usuarios dentro de un banco, puedo empezar a asignar algunos valores, ¿sí? Entra un usuario y había sido un niño, entonces yo digo, voy a crearme una variable que va a identificar. Cuando sea niño, voy a colocar un valor de 1. Cuando sea adulto, voy a colocar un valor de 2. Entonces, estoy empezando a diferenciar mis valores. Para diferenciar esos valores, voy a, en este caso, utilizar algunas variables como se observa en pizarra y puedo empezar a clasificarlos, ¿ya? Entonces, me permite hacer eso el modelo, clasificar. ¿Qué más? Luego puedo utilizar también algunos otros elementos como el batch, el separate, el record, ¿ya? Lo que hace el batch es agrupar por lotes. La separación lo que hace es replicar la entidad, ¿sí? En múltiples entidades. Record es el registro de estadísticas. Estos elementos de batch, separar, record, se muestran en pizarra. Ahí están al lado izquierdo. Estos son todos esos elementos que también puedo ir avanzando o utilizando dentro de mi modelo. ¿Ya? ¿Qué más tengo aquí? Una vez que ya he hecho la configuración de mi modelo, he especificado en cómo va a funcionar, cuál va a ser su comportamiento, finalmente ejecuto el modelo, ¿ya? Aquí esta pantalla lo que me está mostrando ya es la ejecución, ¿no? Dentro de la ejecución es bueno poder determinar algunos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo de duración, las unidades de medida que se va a utilizar en el modelo pueden ser horas, minutos, segundos, etcétera. La velocidad de la simulación, si voy a sacar informe o no voy a sacar informe del modelo que yo esté empezando a correr, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esa parte he terminado la parte de las diapositivas, ¿ya? Y empecemos a hacer un ejemplo, ¿está bien? Para que se entienda mejor cada uno de estos elementos, ¿ya?
Bien, no sé si ya tenemos abierto el software. Voy a empezar a compartir mi programa, el software de Arena. A ver. Cuando yo abro Arena, me aparece esta pantalla, ¿no? ¿Se observa, chicos? Sí, que se observa. Sí, Ya. Aquí está mi área de trabajo, ¿ya? Lo que estoy remarcando en rectángulo. En la parte de abajo van a ir mis fórmulas, yo decía. Y al lado izquierdo ya están los objetos con los cuales voy a trabajar. Nosotros vamos a utilizar básicamente procesos básicos, ¿ya? Aquí al lado izquierdo, si ustedes observan, me aparece un botón que dice Basic Process, ¿ya? Ahí están los procesos básicos que hace rato estábamos hablando, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Lo que quiero hacer es la simulación de un proceso de lavado de autos, que significa que van a venir unos autos a mi taller de lavado y una vez que se proceda a lavar, bueno, ingresa un auto, se procede a lavar el auto y finalmente se retira el auto, ¿está bien? Entonces voy a realizar en este caso tres procesos, bueno, un proceso de lavado de autos que van a tener tres tipos de entidades, ¿ya? Una va a ser donde va a llegar el auto, otro donde el auto va a ser lavado y finalmente va a salir el auto, ¿ya? ¿Cómo empiezo a simular este modelo? Yo lo voy a decir en este caso Create. Entonces hago un clic en este botón de Create y arrastro, voy a arrastrar ya a mi área de trabajo. Ya está Create. Eh, Posteriormente voy bueno, aquí van a llegar los autos. Yo lo voy a hacer clic aquí a Create o doble clic le hago. Y aquí me aparece el nombre del objeto. En mi caso se llama Create 1. Pero yo lo voy a llamar, por ejemplo, le voy a decir ingreso de autos, ¿ya? Ingreso y le digo de autos. Ya está. Ingreso de autos. Esto voy a dejar como está. Luego vamos a ver cómo empezamos a modificar las entidades. ¿Ya? Aquí, fíjense, el tiempo de llegadas entre autos me está diciendo. El tiempo de llegadas entre autos. ¿Qué tipo de llegadas va a tener? Puede ser, por ejemplo, randómico, ¿ya? Randómico. Yo voy a dejar como está, que lleguen al azar, voy a decir, ¿ya? Valor, ¿cuánto va a ser? Uno, yo voy a decir cada cuánto tiempo. Por ejemplo, uno cada minuto. No, es muy largo cada minuto, ¿sí? Uno cada hora voy a poner, ¿ya? Uno cada hora, ¿ya? Entidades de arriba va a empezar desde uno, que van a llegar, hasta máximo el infinito, o sea, hasta n. Pueden llegar muchos. Eso es lo que me está diciendo. Ok, ya está. Aquí está, ingreso out. Ya cambió a ingreso out. Ahora voy a elegir un elemento de proceso. ¿Ya? Cuando yo jalo el proceso, fíjense, automáticamente una línea aquí se ha aumentado. ¿Ya? Pero esta línea yo podría borrar. Algunas veces no va a crear la línea. Asume de forma automática el programa que ahí debería ir una línea. Pero algunas veces no va a crear. Entonces, ¿cómo borro esta línea? Yo presiono o selecciono la flecha y simplemente presiono el botón de suprimir del teclado. Bueno, presiono suprimir y se borra la flecha. Y si yo quiero volver a colocar la flecha, entonces elijo este botón de aquí arriba donde dice conexión o conectar. Hago clic en Connect. Selecciono ahí donde se observa el punto de salida donde dice ingreso a autos. Hago un clic, muevo el mouse y llevo hasta la otra conexión del proceso. Hago un clic y ya está. Ya se ha conectado. ¿Ya? Y finalmente, bueno, aquí tengo el ingreso de autos, aquí tengo el proceso y finalmente necesito la salida, había dicho, ¿no es cierto? Y para salida voy a utilizar Dispose. Hago clic en Dispose, arrastro a mi área de trabajo de la misma forma.
Aquí también puedo crear una línea de conexión. Ya está. Ahora, en esta parte de proceso, cuando hago doble clic a proceso, de la misma forma me aparece esta ventana. Ya me dice qué nombre va a tener este objeto de proceso, me está diciendo. En mi caso se va a llamar lavado. Lavado auto, así lo voy a llamar. Lavado auto. Ya está. Lavado auto. ¿Qué más? Tipo me dice, aquí lo voy a dejar como si fuera estándar. ¿Ya? Estándar. Y aquí tiene las acciones que hace rato hablamos. De delay, 6 delays, 6 delays, delays, o release y delay, release. Las 4 opciones, ¿ya? En este caso voy a elegir esta, ¿ya? La tercera, que dice 6 delays, release, ¿ya? Voy a elegir esta. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que voy a reservar un auto o un recurso. En realidad van a ingresar autos a este proceso. Voy a reservar este auto. Lo voy a utilizar durante un tiempo y finalmente lo voy a liberar. Eso significa 6 delays, release, ¿ya? Entonces ingresa un auto. Va a entrar ese proceso de lavado. Una vez que ha sido lavado va a estar un tiempo, lo voy a retener y después voy a soltar, ¿no? Va a salir el auto, ¿ya? Por eso estoy eligiendo eso. Ahora, donde dice recursos, recursos, lo que hace es permitirme añadir un recurso dentro de este proceso, ¿sí? ¿Cómo hago para eso? Para añadir un recurso, simplemente presiono este botón que dice ADD y aquí me aparece el tipo de recurso. Por defecto está de recurso, lo voy a dejar como está. El nombre del recurso, también aquí puedo poner el nombre que yo quiera, pero lo voy a dejar como está, recurso 1. Y aquí me dice la cantidad. ¿Cuántos elementos va a ser? Simplemente yo le digo 1, ¿ya? Un recurso, solo un recurso. Cuando yo le digo OK, si ustedes observan, aquí se ha creado este recurso. Se ha creado un recurso, dice que se va a llamar recurso 1 y simplemente va a constar de un elemento, ¿ya? Nada más. En la parte de abajo me aparece el tipo de delay, ¿ya? El tipo de uso. Aquí tiene diferentes tipos, ¿ya? De delay. Ustedes observan, dice constante, normal, triangular. Voy a dejar por el momento como está, ¿sí? Dice que va a ser triangular, el delay. Las unidades de medida que se va a manejar van a ser minutos, ¿ya? Simplemente el valor mínimo en este caso va a ser 0.5, dice, y como máximo de 1.5, ¿ya? Eso voy a dejar como está. Simplemente voy a colocar OK. Con eso ya he definido mi proceso, ¿ya? Simplemente le digo OK. Ahora, esto yo podría cambiar y podría decir que este tipo de delay va a tener un tipo de distribución normal. Por ejemplo, cuando yo cambio a distribución de tipo normal, me pide dos elementos, ¿no? Me dice con qué media se va a distribuir y con qué desviación estándar me está hablando aquí, ¿ya? Una media de 1, dice, y una desviación estándar de 0.2. Por ejemplo, yo voy a decir este tipo de delay va a tener una distribución de tipo normal. Sus unidades de medida va a ser minutos, el valor va a ser 1, la media va a ser 1, la desviación estándar va a ser 0.2. Simplemente le digo OK. Fíjense, aquí se ha creado una especie de línea arriba y es una representación de una cola, ¿sí? Cuando haya muchos autos que hayan ingresado al proceso de lavado, entonces van a esperar dentro de la cola, ¿ya? Eso es lo que me está mostrando Pizarro. Y finalmente, el último elemento que es dispose. Dispose, si ustedes observan, no me da muchas opciones. Lo único que me muestra es una caja con el nombre del objeto. Y en este caso yo simplemente voy a colocar, por ejemplo, auto lavado, ¿no?
Bueno, lavado, auto y salida voy a anotar, ¿ya? Salida del auto. Salida del auto. Ya está. Ok. Ya está, fíjense, aquí está el ingreso de los autos, aquí está el lavado y aquí está la salida. Ahora voy a empezar a hacer correr el modelo, ¿ya? Simplemente le digo correr. Play, en la parte de arriba presiono este play, que dice go, y supuestamente ya está corriendo el modelo, ¿ya? No sé hasta esta parte, ¿hay alguna duda, chicos? Antes de continuar, tienen la palabra. Chicos, tienen la palabra. Inge, Hola, chicos. Hola, chicos, ¿está bien? Cuando yo digo go o run también, si le digo, empieza ya el proceso a moverse, ¿no? Como se observa en pizarra, ¿ya? Ahí están los elementos. Ahora estos elementos, bueno, aquí abajo se está contando. Esto yo puedo maximizar este número para que se pueda ver mejor, ¿ya? Los elementos o los autos que están ingresando en este caso, ¿ya? Lo mismo, el lavado de autos. ¿Cuántos autos están lavando? Y finalmente, ¿cuántos han salido, no? Ya, bueno, en este caso solo se va a lavar un auto. Si llega otro, entonces tiene que estar en la cola de espera. Y finalmente va a salir, ¿no? Funciona así. Ahora se ven las LEDs un poco más grandes. Fíjense, han llegado 3 autos, 4 autos, me está diciendo. Voy a un poquito acelerar. Este es el botón de arriba, que es una barra deslizante, me sirve para acelerar la simulación. Mientras más aumento, va más rápido, ¿no es cierto? Mientras más bajo, entonces va más lento también. ¿Está bien? Entonces lo que me permite mostrar es eso, ¿ya? Va más rápido o más lento el proceso. ¿Está bien? Bien, ese era un proceso bien básico, ¿ya? De cómo cuando llega un auto se procede al lavado y finalmente se retira el auto, ¿ya? Entonces, es la forma de yo en cómo puedo representar el ingreso de los autos, el proceso de lavado y finalmente la salida del auto. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta hasta esta parte? Chicos, tienen la palabra antes de continuar. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya vamos a empezar a poner algunas variables y empezar a colocar algunas, vamos a utilizar también condiciones, pero lo que quería mostrarles en este ejemplo es lo más básico, ¿no? Cómo funciona. Bien, tienen la palabra, chicos. Se entiende, disculpe, Inge. ingeniero, una pregunta. ¿Este va a ser el programa definido para trabajar los diagramas? O bueno, las tareas asignadas a... Sí, este es el diagrama de flujo en realidad. En base a este diagrama tenemos que empezar a trabajar. Enseguida vamos a ver más ejemplos y se va a entender mejor, ¿ya? Lo que yo necesitaba en este momento que ustedes puedan entender es cómo ese concepto de sistema se puede aplicar dentro de lo que es arena, ¿ya? En teoría nosotros decíamos que un sistema debíamos enfocar desde un punto de vista global, ¿sí? El observar cada uno de sus elementos y ver cómo se están interactuando. Finalmente, esto llevar, bueno, utilizar, por ejemplo, software de simulación para poder entender qué es lo que pasa dentro de este sistema. ¿Ya? Aquí lo que estamos viendo básicamente es eso, ¿no? Les decía, aquí está la entrada del sistema, aquí al lado está el proceso y finalmente está la salida. Entonces, todo esto llega a ser un sistema. Eso es lo básico que yo necesito que ustedes entiendan. ¿Está bien? ¿Hay alguna otra consulta, chicos? Hacemos otro ejemplo.
ejemplo, Inge. Bien, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Está bien, chicos. Bien, en este ejemplo vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a empezar a utilizar algunos otros elementos. Voy a crear una nueva hoja. Yo le voy a decir File, le voy a decir New, le digo Nuevo, y aquí dice Nuevo modelo de Windows, simplemente le digo OK, y ya está. Estoy abriendo otra hoja, ¿ya? Pueden, si quieren ustedes, guardar, ya le dicen File, simplemente le dicen Save, y ahí les va a pedir un nombre. Entonces les pide la dirección donde se va a guardar y les pide el nombre. Colocan el nombre, simplemente guardar. Y el archivo se guarda con la extensión .doe, ¿ya? De esa forma pueden guardar. En este caso yo no estoy guardando, ¿sí? He abierto un nuevo archivo. Si me voy a Windows, aquí me muestra los dos modelos. Este es el modelo 1 que hace rato había construido. Y aquí tengo el modelo número 2, el nuevo que estoy creando en una hoja blanca. Ahora, en este modelo, lo que quiero empezar a hacer es lo siguiente, ¿ya? A ver si me permite aquí introducir. Voy a anotar lo siguiente en pizarra, ¿ya? Tengo este ejercicio. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo digo, tengo una máquina que procesa piezas, ¿ya? Que procesa piezas. Estas piezas pueden estar mal en un 20%, ¿sí? Pueden estar mal en un 20%. En un 20%. Si la pieza está mal, se vuelve a reprocesar, ¿está bien? Se vuelve a reprocesar. Hasta 2 veces como máximo, ¿ya? Hasta 2 veces. Y si la pieza sigue mal, lo desechamos. ¿Se entiende la lógica? Entonces tenemos un sistema que es una máquina que procesa piezas, ¿ya? Ahora, en ese proceso empieza a revisar las piezas, ¿ya? Cuando una pieza está mal, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces va a devolver para que se vuelva a procesar, ¿ya? Si de nuevo dentro del proceso sale mal, y si es hasta 2 veces o pasa más de 2 veces, entonces se bota esa pieza. Y si no, obviamente está bien, ¿ya? Entonces lo que quiero hacer es modelar este sistema de procesamiento de piezas, y cuando está mal, en este caso en un 20% generalmente están mal, dicen. Del total del 100% de las piezas, 20 piezas generalmente están mal, es lo que me está diciendo. Ahora, cuando está mal, bueno, yo quiero volver a procesar estas piezas hasta 2 veces. Entonces ahí hay una condición, dice hasta 2 veces. Y si la pieza sigue mal, entonces se desecha la pieza. ¿Está bien? ¿Se entiende la lógica, chicos? Sí. Ya. Aquí está la pieza, va a ingresar a un proceso. Dentro del proceso hay una condición, ¿no? Dentro de la condición voy a decir si realmente esta pieza está bien o está mal. Y finalmente voy a hacer que esta pieza, a ver dónde está mi marcador. Lo que quiero hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí está mi pieza, ¿está bien? Esta es mi pieza. Ingresa al proceso. Una vez que se ha procesado, entonces tengo que verificar si está bien, ¿no? Si está mal, si está bien, no pasa nada, va a salir y ya está la pieza procesada, ¿ya? Pero si está mal, ¿qué va a pasar? Entonces debería volver a procesarse. Entonces de aquí debería salir una flecha y debería volver a procesarse. Se vuelve a procesar. Y si sigue mal, al final se va a desechar, ¿está bien? Entonces lo que yo quiero saber es aquí una pieza que muestre, bueno, cuántas piezas han salido bien y cuántas piezas han salido mal.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo mi máquina de procesamiento de piezas y esta máquina se verifica. Verifica si está bien, entonces va a empezar a contar cuántos están bien y si está mal, va a empezar a contar también cuántos están mal. Pero básicamente el proceso es ese, ¿no? Aquí está la entrada, aquí está la pieza, aquí está el proceso, finalmente viene la salida. La salida está en una condición y en la condición se le va a determinar si la pieza está bien o está mal. Si estuviera mal, vuelve a ser procesada y si es más de 2 veces que está procesando esta pieza, entonces desecha la pieza. Se va a marcar como una pieza que ya no sirve. Caso contrario, entonces se va a contar como una pieza válida. ¿Está bien? Entonces es el proceso básico. Eso es lo que quiero hacer en el modelo. ¿Ya? Todavía no me está dando datos de cuántos van a ingresar, cuántos van a salir, etcétera, ¿sí? No me dice nada de eso el problema. Lo único que me dice es que eh, lo más probable o generalmente un 20% está mal de las piezas. Eso es lo que me dice, nada más. Bien, entonces me voy al modelo. Voy a abrir Arena. En este modelo lo que yo voy a empezar a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a crear primero mis elementos de entrada. ¿Quiénes van a ser mis elementos de entrada? Van a ser las piezas. Entonces, voy a abrir un elemento de creación, ¿ya? Hago doble clic a Create y aquí en nombre yo lo voy a anotar como pieza, ¿ya? El nombre voy a anotar como pieza. En entidad voy a anotar como pieza. Enseguida le explico dónde va este cambio de entidad. Fíjense, estoy creando como nombre pieza, como entidad también pieza. Este nombre que anoto pieza aquí se va a cambiar en esta variable. Donde dice create 1 va a cambiar pieza. Y esta entidad que también tiene el mismo nombre, en realidad aquí abajo hay otra opción donde me permite ver las entidades. Ahí se va a observar esa entidad de pieza. Enseguida vamos a ver. ¿Ya? Ahora, me dice, bueno, yo digo en aquí las piezas van a llegar de forma constante, ¿sí? Voy a decir que las piezas van a llegar de forma constante. ¿Cada cuánto van a llegar? Cada 15 minutos. Entonces aquí las unidades de tiempo puedo cambiar a minutos y yo puedo decir que cada 15 minutos van a llegar las piezas. O lo mismo puedo decir en horas. En horas voy a decir cada 15 minutos representa a 0.25 horas. ¿Está bien? 0.25 horas. Van a llegar desde 1 hasta n elementos, hasta n piezas. ¿Está bien? Ya está, con eso ya he creado las piezas. Haber vuelto a ingresar. Bien, a ver, estábamos en la pieza, ¿no? Esta es mi pieza. Ahora voy a crear mi otro objeto que se va a llamar, bueno, es un proceso. Ahí va a estar la revisión de las piezas, ¿no? Entonces lo que hago es abrir un proceso, ¿no? Selecciono el proceso y llevo a mi área de trabajo el proceso. ¿Ya? Ahora, el proceso lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando hago doble clic al proceso, aquí me pide el nombre del proceso. Yo lo voy a llamar proceso pieza. Proceso pieza. Eso va a tener como nombre. ¿Ya? Y la acción que voy a utilizar en este proceso. ¿Qué acción voy a utilizar? Voy a utilizar la acción de reservar un recurso, utilizar durante un tiempo y finalmente liberar este recurso, ¿ya? Por eso voy a elegir 6 delays. Entonces, reservo el recurso, agarro la pieza, lo uso durante un tiempo y finalmente lo libero. Eso significa eso, ¿ya? Ahora, posteriormente tengo que definir los recursos, ¿ya? Los recursos. Dentro de los recursos, lo que yo voy a hacer es, a ver, dentro de los recursos, lo que yo voy a hacer es crear un recurso.
Le voy a decir adicionar un recurso. El recurso se va a llamar, mi recurso en este caso se va a llamar recurso 1, o recurso le voy a llamar máquina 1, a ver. Recurso máquina 1. ¿Ya? Recurso máquina 1, así lo voy a llamar, ¿ya? Recurso máquina 1. Ya está. Aquí está mi recurso, he creado recurso máquina 1, dice. Y posteriormente me dice cuál va a ser el tipo de delay. Ya. En este caso, ¿cuánto va a tardar en procesar la pieza? Me está diciendo. En este caso, yo voy a decir, va a tener un delay de tipo constante, ¿sí? Su unidad de medida va a ser en horas. Y finalmente, el tiempo que va a tardar va a ser de 15 minutos, yo digo. Entonces, 15 minutos puedo representar como 0.25 horas. Eso representa a 15 minutos, ¿no es cierto? 0.25 horas, ¿ya? Media hora sería 0.5, ¿no es cierto? Y 1 sería 1 hora, pero como en este caso yo quiero que se demore esta máquina en 15 minutos en este caso, entonces yo anoto, es lo mismo que anote 0.25 horas, ¿ya? Simplemente le digo OK y ya está. Y finalmente la salida de las piezas, ¿no? La salida le digo dispose, voy a arrastrar un elemento de tipo dispose y simplemente le voy a decir dispose pieza, ¿ya? Salida de pieza. Salida de pieza. Simplemente le digo OK y ya está. He hecho la parte más básica. Si ustedes observan, aquí va a entrar las piezas, se van a procesar las piezas y finalmente van a salir. Nada más, ¿no? No he hecho más. Todavía no estoy realizando esta condición que me permite el proceso. Me dice, las piezas pueden estar mal en un 20% y si está mal, se vuelve a reprocesar. Y se hace hasta 2 veces. Me dice, ¿no? Y si la pieza sigue mal, entonces desecha. Ya, eso todavía aquí no estoy realizando. He hecho el proceso básico. Ingresa la pieza, se procesa la pieza, finalmente sale la pieza. Nada más. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a sacar aquí un valor que es variable. No sé si se observa. Variable. Hago un clic y me pide el nombre de la variable. A ver, voy a ver. El nombre de la variable, aquí me aparece expresión. En expresión voy a elegir nombre de la variable. En mi caso se llama mi variable pieza. Yo quisiera esta pieza aquí mostrar, ¿ya? Como si fuera una variable aparte. Si yo voy a elegir pieza number out, ¿qué significa? Que ahí abajo me va a mostrar el número de piezas que está empezando a generar, que están llegando. Le digo pieza number out. Lo demás voy a dejar como está. Ya no voy a modificar, que son más funciones de... Hago un clic, muevo el mouse y de nuevo hago autoclic y ya determino el tamaño de mi... En realidad esta va a ser una variable que va a repetir este mismo número que se ve aquí, ¿ya? Eso es lo único que va a hacer, nada más. Ahora le pongo play. Y aquí me está dando un error, me dice que el nombre del módulo debe ser único, me dice, ¿ya? Pareciera que hubiera creado un nombre con otro, el valor del nombre, bueno, tengo variables con los mismos nombres, lo que me está diciendo, debería ser único. Voy a sacar aquí pieza. A ver, voy a ver, a ver, a ver, aquí lo voy a llamar pieza, voy a llamar como pieza 1, ¿ya? Pareciera que con esta entidad estuviera chocando. Aquí tengo pieza y aquí tengo pieza también. Parece que me dijera, las ambas variables deberían ser diferentes, no deberían ser las mismas, ¿ya? Pues estoy cambiando aquí pieza 1 y aquí estoy dejando como está. Simplemente le digo OK, fíjense, y ha cambiado pieza 1. Ahora voy a intentar hacer correr de nuevo el modelo. Le voy a poner play.
Y fíjense, aquí simplemente está contando, ¿no? Que este valor pareciera que no estuviera jalando. Ya. Fíjense, aquí aparece un 2 y se ha quedado ahí trancado, ¿no? Voy a detener este modelo. Voy a ampliar esto un poco más. Fíjense, voy a volver a hacer correr. Se ha quedado en 2, ¿no? Y sigue ahí, se ha detenido. ¿Por qué? Porque este elemento, de nuevo voy a abrir, hago doble clic en este elemento, me aparecen sus opciones y aquí tengo que elegir pieza 1. Number out. ¿Por qué? Porque cambia el nombre. Pieza 1 voy a anotar, simplemente le digo OK. Ya está. Ahora voy a hacer correr de nuevo el programa. Y ahora sí ya empieza a contar. ¿Se observa? Está contando las piezas. ¿Está bien? ¿Se observa eso, chicos? Sí, que se sepa. Sí. Ahora lo siguiente, chicos, cuando yo me voy a Run y le digo Setup, al menú Run y le digo Setup, aquí me aparecen varias opciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo me voy a esta pestaña que dice parámetros de replicación o parámetros de repetición, aquí en la parte de abajo me dice tamaño de replicación y aquí está infinito me aparece. Como mi unidad de medida en este caso son las horas, yo puedo decir que este modelo, quiero ver cómo está funcionando este modelo en 5 horas, ¿ya? Quiero que me muestre la replicación en 5 horas, por eso cambio aquí 5. Le digo aceptar, solo eso voy a cambiar nada más. Y cuando llegue a 5 horas, voy a abrir aquí un reloj. Dice clock, hago un clic a clock. Y aquí me dice que se va a mostrar un reloj. Yo voy a decir que se muestre un reloj de tipo digital y que sea de 24 horas. Simplemente le digo OK. Y aquí me va a mostrar un reloj. Ya está. Ahora aquí simplemente yo le voy a decir play de nuevo. Y lo que va a hacer es controlar 5 horas. Una vez que han pasado las 5 horas, fíjense, el reloj ya ha llegado a las 5, se detiene la simulación. ¿Ya? Aquí me dice, ¿quiere mostrar los resultados? Me está diciendo, yo le voy a decir no por el momento. ¿Ya? Le voy a decir no. Está bien, ¿qué he hecho entonces aquí? Lo único que he hecho es aumentar una variable. He mostrado el valor de aquí abajo de la variable pieza 1, aquí, en una etiqueta. He introducido un reloj y he dicho que el modelo dure 5 horas, ¿sí? Que dure 5 horas. Nada más. Esas dos cosas he cambiado dentro del modelo. ¿Está bien? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Antes de continuar con lo siguiente. ¿Está bien? ¿Se ha entendido hasta esta parte o volvemos a repetir? Ingeniero, una pregunta. ¿Ese contador 21 son las piezas que han Hola, ingresado? chicos, ¿se ha entendido? ¿Sí se escucha? Pareciera que yo tuviera problemas con el audio, chicos. Bien, voy a continuar entonces, ¿ya? Si hubiera algún problema, me avisan por el chat, por favor. Bien, ahora sí, empiezo entonces el proceso de las piezas, ¿no? Hacer la decisión. Mi problema decía aquí que se debería volver a reprocesar cuando hay piezas malas. Entonces aquí me está diciendo que aumente una condición. Si yo me voy aquí a Basic Process, aquí está el elemento de Decide. Voy a elegir Decide, voy a arrastrar. A ver. Fíjense, no me deja aquí. ¿Por qué no me deja? Porque el modelo todavía sigue corriendo. ¿Ya? Simplemente voy a colocar Stop aquí, End. Le digo End. Ahora sí recién el Design me va a permitir arrastrar. ¿Ya? Aquí está. A ver, Control Z. Control Z es cuando queremos ir atrás, ¿ya? Control Z presiono y me permite ir atrás. Fíjense, he seleccionado un objeto de tipo Design.
y he incorporado al medio de donde está el proceso de la pieza y donde sale la pieza, ¿ya? Una vez que estoy aquí en Decide, dentro de Decide, si ustedes, mi pregunta era, ¿dónde está el problema? Dice, en un 20% generalmente están mal, es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, como me dice que en un 20% están mal, cuando abro el Decide, hago doble clic al Decide. Cuando yo utilizo probabilidades, como en este caso es probabilidades, entonces en este caso yo voy a determinar por cambios, ¿ya? 2 caminos por cambios le voy a decir, ¿ya? 2 caminos por cambios. Pero antes de hacer esto, voy a necesitar una variable de asignación, ¿ya? A ver, voy a empezar a cambiar una variable de asignación. Primero voy a poner cancelar esto. A ver, un momento, están incorporando. Bien, hago lo siguiente entonces. Voy a utilizar una asignación. Fíjense, estoy sacando otro objeto de asignación y voy a anotar aquí abajo, ¿ya? La asignación, ¿para qué voy a utilizar? Para determinar qué elementos están mal, ¿ya? ¿Qué elementos están mal? ¿Qué hago aquí? Cuando abro la asignación, hago doble clic. Aquí me pide el nombre de la asignación. Yo le voy a decir asignación de aquellos que están malos, ¿ya? De las piezas que están malas, ¿ya? Asignación mala. Voy a colocar ese nombre, ¿ya? Ahora, dentro de la asignación mala, ¿ya? Bueno, no era tan necesaria esta asignación, pero lo que voy a hacer aquí es utilizar, ¿ya? Un dibujo, unos círculos de color rojo voy a adicionar. Entonces, yo voy a elegir aquí asignación mala como nombre, le digo adicionar, y en adicionar, aquí me dice el tipo de adición. Va a ser variable, va a ser atributo. En este caso le voy a decir va a ser una entidad de dibujo, ¿ya? Cuando le digo entidad de dibujo, entonces aquí me dice el tipo de dibujo que yo voy a empezar a utilizar, ¿ya? Estos son dibujos que yo puedo utilizar. Hace rato, cuando hacía la simulación, me aparecían unas hojitas que estaban circulando en el modelo, pero también puedo colocar un dibujo. Entonces le estoy diciendo que cuando exista un elemento malo o una pieza mala dentro del modelo, entonces voy a utilizar un círculo de color rojo, le voy a decir, ¿ya? Entonces le voy a decir picture y voy a decirle aquí red ball. A ver, no sé, tengo, aquí está. Una bola roja le estoy diciendo, ¿ya? Asígnese una bola roja. Simplemente le digo OK. Y aquí simplemente también le digo OK. Ya está. ¿Ya? Esa asignación mal. Me he creado entonces ahí una variable donde se va a almacenar aquellos elementos que están malos, ¿sí? Y se va a colocar de color rojo, ¿ya? Ahora, asimismo, voy a crear ya un contador de piezas. Va a contar cuántas piezas están mal, entonces va a ir registrando. Entonces, para ir registrando, voy a utilizar este elemento que se llama record, ¿ya? Voy a hacer un clic al record y voy a colocar aquí, ¿ya? En record, ¿qué voy a hacer? Cuando le hago doble clic, me dice que se va a llamar su objeto. Mi objeto se va a llamar contador. Contador de aquellas piezas que están mal, ¿sí? Contador de piezas malas voy a colocar, ¿ya? ¿Qué más? Nombre del contador, me dice, sí, nombre del contador. En este caso le voy a anotar N malas, ¿ya?
N malas. Fíjense en esta parte. Cuando yo en el nombre, en el campo de arriba, coloco contador malas, eso va a cambiar en vez de record 1. Donde está el objeto dice record 1. Va a cambiar este record 1 a contador malas. Y este nombre que es name counter, en realidad es el nombre de la variable que yo voy a utilizar en lo posterior. Hay diferencias, ¿sí? Contador malas es el valor de este objeto que va a aparecer en la etiqueta y n malas llegaría a ser el nombre de la variable. Ya, esos dos elementos, simplemente ahí. Ok. Ahora, voy a empezar a hacer las conexiones. ¿Ya? Entonces, aquí por falso, por ejemplo, va a ir a asignar, le va a asignar, si hay un elemento malo, entonces va a ir aquí y va a colocarse una bola de color rojo. Cuando va a ser rojo, entonces va a empezar a contar, debería contar. Entonces voy a enlazar esto. Entonces, una vez que cambia de rojo, que se empiece a contar. Y como está mal esta pieza, entonces de aquí, que se vuelva a reprocesar. Que se vuelva a procesar. Hago un clic y ya está. Se va a volver a reprocesar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? ¿Tienen la palabra antes de continuar? ¿Tienen la palabra, chicos? Sí, se entiende, Inge.